Hola, ¿alguna vez te has preguntado si el Dios de la Biblia realmente es la fuente del universo? Hay teorías que sugieren que no es así. Eso no me lo esperaba. Algunos creen que los ángeles, esos seres celestiales que a menudo consideramos mensajeros divinos, podrían ser en realidad seres que extraterrestres. Esta idea abre un abanico de posibilidades sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. Ahora, hablemos de los fragmentos de masacres y destrucción que encontramos en la Escritura. Es curioso cómo muchos relatos bíblicos están llenos de violencia, guerra y castigos divinos. ¿Dónde está la humildad en esos actos? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta destrucción en su nombre? Esto nos lleva a cuestionar no solo la naturaleza de lo divino, sino también cómo interpretamos esas historias. La conspiración aquí es clara. Hemos sido acondicionados a aceptar ciertas narrativas sin cuestionarlo. La religión ha sido utilizada como una herramienta de control a lo largo de la historia. Y hay quienes sostienen que estas creencias han sido manipuladas por el hombre para mantener a la humanidad en un estado de ignorancia y de baja conciencia. Es importante reflexionar sobre estas ideas. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver a los ángeles no como seres divinos, sino como visitantes de otro mundo? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la espiritualidad y el universo? No, no se trata de solo de cuestionar la fe de algún creyente, sino de abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. La verdad puede ser más compleja de lo que nos ha enseñado. Así que te invito a investigar, a indagar más allá de lo superficial y a formar tu propia opinión sobre estos temas tan controvertidos. La búsqueda del conocimiento nunca termina. Recuérdense lo que dijo el maestro: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. También en el libro de Tomás dice que cuando seguir buscando, si no me recuerdo, dice así, que cuando encuentren la verdad los turbará. Sin más, espero que te guste el video. A continuación, nos vemos. Nos vemos en un próximo video. Imagina que millones de personas han leído un libro antiguo durante miles de años, creyendo que contiene todas las respuestas sobre Dios, la humanidad y el universo. Pero cuando comienzas a hojear sus páginas, algo se siente mal. En una historia, Dios es perdonador, amoroso y misericordioso. En otro, Él es feroz, ordena la destrucción, castiga ciudades enteras y comanda guerras. ¿Cómo podrían encajar estas dos versiones totalmente diferentes de Dios? Durante siglos, algunos grupos sostuvieron la creencia de que estos dos aspectos de Dios no eran la misma entidad. Los pensadores antiguos, como los gnósticos, creían que el Dios que castigaba y destruía no era el verdadero Dios en absoluto, sino un ser menor y defectuoso que intentaba controlar a la humanidad. Percibían la verdad como un creador oculto, incognoscible, lleno de luz y verdad, que superaba las representaciones de estas historias iracundas. Creían que la forma actual de la Biblia nos ocultaba esta verdad, lo que nos llevaba a adorar a un Dios controlador en lugar de a uno liberador. El Concilio de Nicea fue una poderosa reunión que tuvo lugar hace más de 1600 años. Liderado por el emperador romano Constantino, su objetivo no era entender a Dios, sino unificar un imperio. Entonces, los líderes de la Iglesia se reunieron para decidir qué partes de la historia cristiana permanecerían y cuáles se irían. Eligieron las historias que harían que la gente siguiera un cierto camino y dejaron fuera los textos que podrían hacer que la gente hiciera demasiadas preguntas, o, peor aún, comenzara a pensar por sí misma. Enterramos o incluso destruimos textos como el Evangelio de Tomás, que representa a un Jesús centrado en la sabiduría interior, no solo en obedecer las reglas. El Evangelio de María Magdalena, que sugería que María era una discípula cercana con sus propias percepciones, tampoco sobrevivió. Parece como si estos textos se consideraran demasiado peligrosos o demasiado liberadores para que la gente los leyera. Durante años, estos textos perdidos permanecieron ocultos, sellados en jarras o enterrados en cuevas, hasta que los arqueólogos los encontraron siglos después.
describen a un Dios que no tiene que ver con el control, sino con el descubrimiento personal y la libertad espiritual. Sugieren que Jesús no vino para morir por los pecados, sino para ayudar a la humanidad a liberarse de la oscuridad de un Dios falso y controlador. Imagínese la conmoción de los primeros cristianos que creían en estas cosas. No es de extrañar que se les llamara herejes y se les silenciara. En esta Biblia vemos estos dos aspectos distintos de Dios, uno como el guía amoroso y misericordioso, y el otro como una fuerza poderosa y castigadora. Por un lado, vemos al Dios del que Jesús habló en el Nuevo Testamento, un ser de amor, compasión y perdón. Pero por otro lado, el Antiguo Testamento presenta a Yahvé, un Dios que exige lealtad, infunde miedo y no tiene miedo de destruir ciudades enteras o acabar con civilizaciones. Es como si estuviéramos presenciando a dos personajes separados compartiendo un mismo título. Esta idea no es solo una teoría moderna, es una en la que los grupos antiguos, como los gnósticos, creían e incluso construyeron su fe en torno a ella. Los gnósticos, un movimiento espiritual que surgió junto con el cristianismo primitivo, veían a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, como un ser defectuoso, un demiurgo que creó el mundo material, pero mantuvo a la humanidad atrapada dentro de él. Para ellos, Yahvé no era el creador supremo, sino un poder menor que quería mantener a la gente ignorante y temerosa. Desde el punto de vista gnóstico, la verdadera divinidad no tenía que ver con la ira y el control, sino que era algo mucho más grande, algo más allá de las páginas del Antiguo Testamento. Sostenían la creencia de que el Dios verdadero esperaba ser descubierto como una fuerza oculta e incognoscible de luz y sabiduría. Todos nos enfrentamos a momentos en los que la vida parece que nos va a aplastar y encontrar respuestas parece imposible. En esos momentos, tener más comprensión, claridad y orientación puede marcar la diferencia. Y eso es exactamente lo que Vaned Scratch. El conocimiento perdido de Jesús ofrece un camino hacia la claridad y la paz a través de las enseñanzas ocultas de Jesús. Si está buscando claridad y esperanza, este libro electrónico podría ser un salvavidas para usted. La mejor parte es que puedes descargarlo como regalo desde el primer comentario publicado. Este libro electrónico podría ser exactamente lo que necesitas hoy. Uno de los textos góticos, el libro secreto de Juan, ofrece un vistazo a este punto de vista alternativo. Este texto retrata a Yahvé como un ser inferior que, por ignorancia, se reclamó a sí mismo como el único Dios, sin darse cuenta de que era solo una parte de una realidad divina mucho más grande. Según esta creencia, la verdadera misión de la humanidad era despertar y reconocer esta verdad oculta, liberándose de su control y buscando una comprensión superior. Esta idea radical pintaba a Yahvé no como un Dios de amor, sino como una figura que mantenía a la humanidad atrapada en un mundo de materialismo, miedo y sufrimiento. Históricamente, estas creencias no les sentaron bien a los líderes del cristianismo primitivo. En el siglo IV, a medida que la Iglesia se volvía más poderosa, los líderes se centraron cada vez más en la unidad y la autoridad. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino vio el potencial de una Iglesia unida para estabilizar su imperio. Entonces, convocó a una reunión de líderes de la Iglesia conocida como el Concilio de Nicea. Este concilio no se trataba solo de la fe religiosa, sino de una estrategia política. Constantino quería una versión estandarizada del cristianismo que unificara a su pueblo, lo que significaba eliminar las creencias y textos conflictivos que pudieran amenazar la autoridad de la Iglesia. En el Concilio de Nicea, los líderes tomaron varias decisiones que darían forma al cristianismo durante los próximos 2000 años. Definieron el credo de Nicea, una declaración de fe que estableció a Jesús como completamente divino y completamente humano, sentando las bases para las creencias cristianas ortodoxas. Este momento también solidificó la idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno. ¿Qué libros incluir en la Biblia era aún más importante? Los textos que no se alineaban con la versión del cristianismo del concilio fueron excluidos, etiquetados como heréticos y prohibidos. Excluyeron los textos de los gnósticos. La gente veía sus creencias, que Yahvé no era el Dios supremo y que la sabiduría oculta estaba más allá de las enseñanzas tradicionales, como ideas peligrosas. Los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás
que alentaban el autodescubrimiento y el despertar espiritual, no encajaban con el objetivo de la Iglesia de crear seguidores que se adhirieran a un sistema de creencias estandarizado. Los líderes de la Iglesia etiquetaron estos textos como heréticos, lo que llevó a la caza, destrucción u ocultamiento de los gnósticos y sus escritos durante los siglos siguientes. La Iglesia borró gradualmente las ideas alternativas de la creencia principal, dejando solo las narrativas que quería que la gente siguiera. Para los gnósticos y otros grupos heréticos, esto fue devastador. Creían poseer un fragmento de la narración auténtica, pero los poderosos impidieron su difusión. Siglos de enseñanzas ortodoxas definieron lo que significaba ser cristiano, enterrando estos textos prohibidos con el tiempo. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, diferentes grupos cristianos creían en diferentes versiones de sus enseñanzas. Algunos de estos grupos, como los gnósticos, seguían ideas que enfatizaban el descubrimiento personal, la sabiduría interior y la libertad espiritual. Sin embargo, la estructura emergente de la Iglesia, centrada en la unidad, la autoridad y un estricto conjunto de creencias, no se alineaba con estas ideas. Así que, con el tiempo, los líderes de la Iglesia trabajaron para silenciar y borrar estos puntos de vista alternativos. Una de las decisiones clave tomadas en el Concilio de Nicea fue excluir ciertos libros de la Biblia, textos que ofrecían ideas que no se alineaban con las enseñanzas de la Iglesia. Estos textos sugerían que Jesús no solo vino para salvar a la humanidad, sino para despertar a las personas a la chispa divina dentro de sí mismas. Enfatizaron la iluminación personal y sugirieron que los seguidores no necesitaban una institución para conectarse con Dios, algo que potencialmente podría socavar la autoridad de la Iglesia. Estos libros perdidos desafiaron el punto de vista tradicional al promover ideas de que las personas podían encontrar a Dios dentro de sí mismas, fuera del control de la Iglesia. Si las personas creyeran que no necesitan líderes de la Iglesia para guiar su relación con lo divino, toda la estructura del poder de la Iglesia podría desmoronarse. La Iglesia etiquetó estos textos como heréticos para mantener el control, viéndolos como falsas enseñanzas que podían engañar a las personas. Un ejemplo trágico de esto es la historia de los cátaros, un grupo cristiano pacífico en el sur de Francia que tenía creencias similares a las de los gnósticos. Los cátaros creían que el mundo material era defectuoso y que la verdadera conexión con Dios provenía de lo espiritual, no de lo físico. Rechazaron la descripción del Antiguo Testamento de un Dios iracundo, y esto los puso en desacuerdo con la Iglesia. En 1209, el Papa Inocencio III declaró una cruzada contra los cátaros, lo que llevó a la brutal cruzada albigense, que aniquiló comunidades enteras en nombre de la defensa de la versión eclesiástica de la verdad. A lo largo de este tiempo, la Iglesia también se centró en los textos místicos y espirituales que no se ajustaban a su estricta doctrina. La Iglesia destruyó u ocultó bibliotecas de manuscritos antiguos, lo que llevó a la pérdida de muchos textos para la historia. No fue hasta el siglo XX que algunos de estos escritos antiguos comenzaron a resurgir. Egipto descubrió una colección de textos gnósticos, conocida como la Biblioteca Nag Hammadi, en 1945, que incluía obras como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. Estos textos permiten vislumbrar las diversas creencias del cristianismo primitivo, enterradas y olvidadas durante siglos. Los esfuerzos de la Iglesia para controlar el conocimiento espiritual no se limitaban a preservar la verdad religiosa. También se trataba de mantener el poder. Al controlar la narrativa, los líderes de la Iglesia podían asegurarse de que seguían siendo los guardianes de la salvación, con el poder de decidir quién era un verdadero creyente y quién era un hereje. Esta estructura de control mantenía a las personas dependientes de la Iglesia para su comprensión de Dios, limitando su acceso a otras ideas espirituales. Las enseñanzas gnósticas no limitaban el acceso a lo divino a los sacerdotes o líderes religiosos. Creían que cada persona llevaba un pedazo de lo divino dentro de ellos, algo que llamaban una chispa divina. Esta chispa era una parte oculta de Dios que existía dentro de cada persona, pero la mayoría de las personas no se daban cuenta de que estaba allí. Los gnósticos enseñaban que el verdadero propósito de la humanidad era despertar esta chispa divina, liberarse de las limitaciones del mundo material y conectarse con los reinos superiores del conocimiento y la verdad espiritual.
Para ellos, Jesús era más que una figura que perdonaba los pecados. Sirvió como guía, despertando a la humanidad a su verdadero potencial y al poder interior. Esta idea de una chispa divina era peligrosa para la Iglesia porque sugería que las personas no necesitaban una institución para llegar a Dios. Imagínese la reacción de la Iglesia a una enseñanza que decía que podía encontrar la iluminación dentro de sí mismo sin depender de los rituales o doctrinas de la Iglesia. Esto significaría que cada individuo tendría acceso directo a lo divino, sin necesidad de intermediarios. Para la Iglesia, esto era un desafío directo a su autoridad y estructura. Para los gnósticos, el despertar no era solo una cuestión de creer en una determinada doctrina. Era un viaje interno, un proceso de obtención de conocimiento oculto, o gnosis, sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Las enseñanzas tradicionales o el dogma no proporcionaban este conocimiento. La experiencia personal y la comprensión profunda lo hicieron. En contraste, la Iglesia primitiva enfatizaba las doctrinas, los rituales y la obediencia. La Iglesia proporcionó pautas específicas sobre qué creer, cómo adorar y a quién seguir. Al centrarse en estas estructuras externas, la Iglesia podía mantener el control y asegurarse de que todos los creyentes siguieran el mismo camino. La idea gnóstica del despertar interior, sin embargo, era profundamente individualista y representaba una amenaza para este sistema controlado. Si cada persona pudiera encontrar a Dios dentro de sí misma, entonces los líderes religiosos no serían los guardianes de la salvación, y la autoridad de la Iglesia se debilitaría. Si estás apreciando esta inmersión profunda, si te sientes inspirado por estos antiguos misterios y verdades ocultas, considera mostrar tu apoyo con un super gracias. Al hacer clic en ese botón, estás contribuyendo a la continuación de este viaje, fomentando la producción de más contenido que invita a la reflexión y encendiendo la búsqueda de conocimientos que desafían la sabiduría convencional. La historia de estos textos ocultos, voces silenciadas y las enseñanzas perdidas sobre el despertar espiritual no es solo un misterio antiguo. Sirve como un recordatorio de que las instituciones poderosas a menudo entierran o remodelan la verdad para que se ajuste a una narrativa particular. El esfuerzo de la Iglesia por controlar las creencias sobre Dios, el alma y nuestro propósito en la vida fue una forma de mantener a las personas enfocadas en la obediencia y la tradición, en lugar de cuestionar o descubrirse a sí mismas. Pero estas enseñanzas ocultas que han resurgido revelan algo increíble, que la espiritualidad podría consistir menos en seguir un camino establecido y más en mirar hacia adentro, encontrar nuestro propio camino y descubrir lo que cada uno de nosotros cree sobre lo divino. Cada persona lleva dentro de sí una chispa de lo divino, un pedazo del Dios verdadero que puede despertar a través de la autoconciencia y la comprensión, según los textos gnósticos. Estos escritos nos incitan a contemplar que la verdad espiritual no es un don, sino un descubrimiento que uno hace por sí mismo. Esta idea puede parecer poderosa, incluso liberadora, porque nos dice que las respuestas que estamos buscando no están escondidas en un libro antiguo, ni controladas por una autoridad religiosa, sino que están aquí, dentro de nosotros. Piensen en lo que eso podría significar para nuestras vidas hoy. Cada uno de nosotros, que posee esta chispa divina dentro de nosotros, tiene la responsabilidad de explorar nuestro propio entendimiento, superar las enseñanzas convencionales y establecer una conexión con la verdad a través de nuestras experiencias personales. No se trata de rechazar las creencias tradicionales. Se trata de darse cuenta de que la espiritualidad puede ser un viaje profundamente personal que nadie puede controlar o definir por nosotros. Se trata de despertar a la idea de que el viaje hacia la comprensión de lo divino está abierto a cualquiera que esté dispuesto a mirar hacia adentro y hacer preguntas. El redescubrimiento de estos textos antiguos nos ha dado la oportunidad de ver el panorama general y comprender que la espiritualidad no tiene por qué limitarse a una versión de Dios o a una historia. Es como recibir piezas de un rompecabezas de siglos de antigüedad. Ahora podemos juntar esas piezas de una manera que funcione para nosotros. Gracias por mirar. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Hasta el próximo video.